Información de último minuto. Trasladamos nuestra señal a la sede principal del Ministerio Público en Caracas. Declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Gracias, Rodixeli, por este contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público, y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, medios de comunicación presentes, nacionales e internacionales. El Ministerio Público ha venido de manera muy concientizada, muy pausada, reflexiva, notando cómo de forma totalmente abyecta se ha venido instrumentalizando el tema de los derechos humanos para ofender, para vilipendiar, para injuriar, para querer desde 25 años hasta hoy, es decir, a partir del proceso constituyente que nace en el año 99, usar ese tema, un tema al cual he debido toda mi vida académica y mi historia y mi lucha revolucionaria de los 15 años que milité en el primer comité de defensa de los derechos humanos hasta esta época, del año 77 al año 2024. He podido estudiar y ver cómo en el caso venezolano, particularmente de una forma excepcional, tanto organismos llamados así defensores de derechos humanos a nivel transnacional e internacional, pero también las llamadas ONGs que reciben dólares de la USAID y de la ANED y que no pueden negarlo porque las pruebas sobran y actúan como agentes tarifados finalmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América o de alguna nación europea, sea esta cual sea la que lo financie. Han venido escalando y dándole, yo diría, carnadas a pseudo-organismos internacionales y nacionales de otros países, y de una vez directamente me voy a referir al caso argentino. ¿Con qué moral el gobierno de Milei, un fascista neonazi, él mismo no sabe qué es, un día amanece y es o imita o pretende ser una bestia humana, otro día aparece con una peluca y dice que no sabe qué identidad sexual tiene, otro día agarra y dice que es el héroe del liberalismo planetario, otro día agarra y amanece deprimido y nadie lo ve por un mes, pero después otro día agarra y manda a unos sabuesos a ofender a la institucionalidad democrática venezolana y a pretender convertirse en algo así como, siendo él un fascista neonazi, lo voy a demostrar ahora, y un ladrón robaaviones que le pertenece al pueblo venezolano, a la nación venezolana, porque el avión que se robaron servía para labores humanitarias. Entonces ahora el señor es nada más y nada menos que una especie de Gandhi moderno, una especie de santo así que le gusta hablar de derechos humanos cuando se está convirtiendo por a motus propio, ofendiendo y destruyendo la identidad nacional argentina en el principal violador de derechos humanos en Argentina posterior a la dictadura de Videla y todos sus congéneres, las dictaduras militares que asolaron el cono sur, particularmente Argentina en los años 70, 80, etcétera. Es bueno contextualizar entonces lo que estoy aquí refiriendo de cómo se instrumentaliza, no solo en organismos transnacionales de derechos humanos. Hay, por cierto, una llamada Comisión
de determinación de hechos, que tiene ya como 5 años que se le venció el plazo, pero ellos les pagan $5 millones para hablar y refritar lo que consiguen en redes sociales y atacar a Venezuela. Entonces ya no basta eso, sino ahora el violador de derechos humanos más feroz del continente, Milei, se pretende ahora en erigir como el que va a juzgar a Venezuela en materia de derechos humanos. Pues les tenemos una sorpresa, señor Milei. Le tenemos una sorpresa y es seria la sorpresa. Usted representa en este momento un proyecto adherido a una plataforma de ultraderecha llamada Atlas Network. Reúne a lo más retrógrado de la política internacional. Esa red promueve una serie de políticas de ultralibre mercado que implican recortes de impuestos para los ricos, recortes del gasto público, desregulación masiva y oposición a la justicia climática, lo que es respaldado por financiadores obviamente multimillonarios que no muestran su rostro. Usted obviamente reivindica lo más feroz que significaron las dictaduras de su país en los años 70 y 80 y se adhiere en esta época ya de la década que sigue, de estos años 2000 en adelante, a todas estas bárbaras actuaciones, obviamente para congraciarse con el sionismo internacional y con el imperialismo tanto estadounidense como británico. Usted renunció, señor Milei, a la soberanía de su país. Le entregó las Islas Malvinas a potencias extranjeras. No ha presentado queja ante el hecho de que el gobierno británico dispuso sobre esa zona, reivindicada por Argentina, extender a 170.000 kilómetros cuadrados el radio de veda total para la navegación y la pesca. Algo jamás visto, ¿no? Así Gran Bretaña se propone avanzar en un reclamo de soberanía sobre la Antártida. Además, allí se está construyendo un nuevo puerto británico sin que el gobierno argentino diga nada. Imagínense, del Reino Unido que queda en Europa a venir al cono sur a América Argentina a hacer esto, luego que obviamente Milei le abrió las puertas a estas personas imperiales que sojuzgan a su propia nación. Entregó también la soberanía del río Paraná al ejército de los Estados Unidos. Además, en abril de este año anunció frente a la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, la construcción de una base naval en la plataforma argentina conjuntamente con Estados Unidos. ¿Con qué moral entonces usted está atacando a Venezuela, a las instituciones democráticas venezolanas, al Estado venezolano y a los que a motus propio asumen el nacionalismo bolivariano, sanmartiano, como parte de una doctrina de liberación de los pueblos? Es decir, sin lugar a dudas, Milei se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio. Y uno de los casos que más lo señalan, y aquí entro de lleno a explicar dos casos, donde el Ministerio Público ha abierto una averiguación a usted, señor Milei, y a su gobierno. Y voy a explicar el basamento legal para abrirla, en base al derecho internacional y al derecho que rige en nuestro país. El primer caso es el caso del robo del avión de Emtrasur. Recordemos que este avión marca Boeing, modelo 747-300M de Emtrasur, era una aeronave perteneciente a la compañía venezolana Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, Emtrasur. Realizó vuelo desde México a Argentina para la entrega de un cargamento de repuestos de la marca Volkswagen.
Una vez entregado el cargamento, el 6 de junio del año 2022, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato anteriormente prepagado para surtir combustible a la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ante la situación anterior, la tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible. Cerca del espacio aéreo uruguayo, el gobierno de ese país decidió revocar el permiso, lo que obligó al avión a retornar a Buenos Aires. De vuelta a Argentina, las autoridades de dicho país tomaron el avión y retuvieron a los 19 tripulantes, algo jamás visto en la historia reciente de América. 5 de ellos de nacionalidad iraní. Luego de unos meses de haber sido privados ilegítimamente de libertad, la tripulación fue liberada en virtud de un sobreseimiento, es decir, estuvieron secuestrados literalmente. Luego de varios meses, secuestrados, porque le sobreseyeron la causa, no habían cometido ningún delito. Retenido el avión, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, emitió alerta de prohibición de volar la aeronave a través de la Red de Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, que es conocida por todos los países. A pesar de lo anteriormente expuesto, por orden de un juez federal de Argentina, con la anuencia y colaboración del gobierno argentino, la aeronave fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos, con un plan de vuelo para el cual indicaron una matrícula y bandera estadounidense. Bochorno. Bochorno de bochorno, ¿no? O sea, hasta en eso, hasta en el plan de vuelo cometieron el delito. Una vez que el avión llega a Estados Unidos, fue totalmente desmantelado. Eso indignó a la nación venezolana en un 100%. Aquí no hubo distingo de ningún tipo para repudiar ese hecho abominable. Se requirió a Argentina y Uruguay información sobre el vuelo anterior y al respecto aún no hay respuesta. Yo quisiera, por favor, mostrar un corto video que nos indigna, pero a la vez nos recuerda lo que hicieron con esta aeronave de pertenencia absoluta venezolana. Adelante, veamos el video del avión robado por Argentina. Estas son las últimas imágenes del avión de Entrasur, propiedad de la aerolínea Conviasa, empresa del Estado venezolano, antes de ser robado por Estados Unidos del aeropuerto de Ezeiza, donde se encontraba secuestrado desde junio del 2022. Realmente vomitivo toda esta acción. Y en base a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, transnacional y sus protocolos, que establece en su artículo 15, párrafo 1, literal B y párrafo 2, literal A. Para los ignoros del derecho de todas las horas, estudien algo, por favor. Los que nunca saben nada, los que nadie nos citan cuando uno expresa los artículos, dice que se les olvidó y lo que sacan es lo que les viene en gana. Léanse entonces esto que estoy aquí repitiendo. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, transnacional y sus protocolos que establece en su artículo 15,
párrafo 1, literal B y párrafo 2, literal A, la posibilidad del Estado parte, en este caso Venezuela, para establecer su jurisdicción, como en el caso que nos ocupa, fue cometido el delito a bordo de una aeronave debidamente registrada, así como también fue cometido contra, en este caso, compatriotas venezolanos. Se establece la facultad de nuestro país de ejercer su jurisdicción, no solo como forma de defensa ante acciones tendentes a atacar, desconocer e irrespetar responsabilidades penales y la sanción respectiva que las mismas conllevan ante la comisión por las personas involucradas de los tipos penales en los que incurran, en este caso de acuerdo a nuestra legislación venezolana, las cuales en el caso particular son, y las voy a citar: 1. Robo agravado, artículo 458 del Código Penal. 2. Legitimación de capitales, artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. 3. Privación ilegítima de libertad, artículo 175 del Código Penal. 4. Simulación de hecho punible, artículo 239 del Código Penal. 5. Interferencia ilícita, artículo 140 de la Ley de Aeronáutica Civil. 6. Inutilización de aeronave, artículo 145 de la Ley Aeronáutica Civil. 7. Asociación para delinquir, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Por todo lo anteriormente expresado y relatado acá, este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. 1. Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. Esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso que acabamos de mostrar no puede quedar impune. Pero bien, ya que Venezuela ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos y somos una constitución modélica en esa materia, yo diría en el mundo, a los cuales le hemos dado a dichos tratados internacionales de derechos humanos rango de ley en nuestro país. También queremos informar de un segundo caso que involucra a este sujeto, que se la da de loco, pero no es ningún loco. Es alguien que han colocado de títere para buscar incendiar, desestabilizar el continente, y lo que ha ocurrido, vean ustedes ahora, es que tiene a su propio país en llamas. En tal sentido, quiero destacar que, aparte de lo anteriormente dicho, Javier Milei ha estado aplicando sistemáticamente un programa de violencia institucional premeditado con alevosía contra la población argentina, particularmente se ha ensañado en contra de los ancianos de 70, 80, 90 años de edad. Aquí en Venezuela el Ministerio Público tiene un programa que se llama el Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, para restituirle bienes, para restituirle derechos. El Ejecutivo Nacional ha creado un ministerio, el ministerio que atiende al adulto mayor, pero en Argentina ser anciano ya es una condena a muerte, puesto que él ha aplicado un programa que él define, imagínense, nada más el nombre. El plan se llama Plan Motosierra, lo que hacían los paramilitares colombianos en las casas de pique, utilizando las motosierras para descuartizar a sus víctimas. Este plan incluye despidos masivos, recorte a los pagos de los jubilados,
y de todos los funcionarios públicos, disminución del financiamiento estatal a universidades, comedores públicos y al sector salud, cierre de instituciones que defienden los derechos humanos, que protegen a las mujeres o luchan contra la discriminación, reivindicación del genocidio perpetrado por la dictadura y destrucción de las políticas de memoria. Grave. Imagínense, una de las cosas más nobles que hicieron los defensores de derechos humanos argentinos, a quienes he conocido de tradición de la década de los años 80 y 90, particularmente a las abuelas de Plaza de Mayo, a Eve de Bonafini y a todo ese grupo. Hemos ido a ese museo impresionante. Ahora quieren borrar todo esto, ¿no? La destrucción de las políticas de memoria que implicó recordar cómo las dictaduras en Argentina acabaron y exterminaron, se calcula, a 30.000 personas entre desaparecidos y víctimas fatales, para no hablar de los miles y miles de exiliados que llegaron, incluso muchos de ellos, a Venezuela. Se suma a esto el aumento de los costos de los servicios básicos y de transporte, lo que ha causado un gran sufrimiento al pueblo argentino. Adicionalmente, ha aplicado una feroz política de represión contra la protesta social, con ataques policiales a manifestaciones pacíficas de jóvenes, de ancianos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a los detenidos, siendo pública y notoria la violencia ejercida contra los jubilados que reclaman sus derechos. En tal sentido, el Ministerio Público considera, este Ministerio Público, que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que, inspirado en el principio de justicia universal y los catálogos de derechos humanos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos, hemos decidido designar un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes contra el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes deberán responder ante la justicia por las acciones cometidas contra el pueblo argentino. Los que no saben, los que no recuerdan, los que no transmiten jamás escenas de violaciones brutales a los derechos humanos del gobierno de Milei, yo quiero presentarles un breve video que resume lo que tenemos en nuestro archivo de más de 50 videos en pocos minutos, la brutal y criminal represión de este gobierno violatorio de los derechos humanos, que no tiene moral para hablar de derechos humanos ni en Argentina, ni fuera de Argentina, contra su propio pueblo, particularmente contra los ancianos de 70, 80 y 90 años de edad. Veamos a continuación. Ahí está, dejá la chica de ese lado. No estábamos haciendo nada, estaba contra la pared, nos están matando. Señora. ¿Qué hicimos de malo nosotros? Si nosotros lo único que hicimos trabajar, ellos tendrían que sacrificarse para que el país salga adelante, que se bajen el sueldo ellos. Están refiriendo como unos... Ella es una dictadora, Milei también, con los jubilados se mete, tengo 78 años. Es un gobierno con los yanquis, con el sionismo internacional,
y quiere llevarse todo el país. ¡Ya soy vieja! ¡Quiero morir peleando! Tienen hijos, somos jubilados. Nosotros estamos protestando y vienen a agredirnos, a pegarnos con los escudos. Me tiraron gas. Son una no quiere sacar de la vereda, inclusive. Y nos están metiendo gas. Distribuidor de alimentos para el mundo, que nuestros pibes se nos mueran de hambre. No se puede pensar en la cantidad de trabajadores que tampoco... esta crisis financiera. Vamos a llegar en un momento que vamos a necesitar... De atrás, el carro hidrante, pero mira... Me duele el alma que todo pase estas cosas. En un país tan grande, tan lindo, es lo que yo siento. Morir por mi patria, morir. Pena de verlos tan infelices. ¿Qué vienen a hacer? ¿A pegarnos a nosotros que tenemos 80 años? Veamos entonces, pues, ¿qué dice el mundo de esto? ¿Qué dice la Corte Penal Internacional? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice? ¿Qué dicen las ONGs internacionales de derechos humanos? Nada. Absolutamente nada. Entonces es la doble moral, el doble rasero en materia de derechos humanos para utilizarlo a antojo de quienes lo violan de manera masiva y se convierten en los policías del mundo, en los partidos judiciales del planeta, para buscar acusar y enjuiciar a otros gobiernos que no le son afectos ni al imperialismo estadounidense ni al sionismo internacional. Ahora, aquí hay un basamento legal que es el principio de la jurisdicción universal o principio de universalidad, de fundamento previsto en derecho internacional que permite a un Estado ejercer la jurisdicción nacional de ciertos crímenes en interés de la comunidad internacional. Esta jurisdicción está basada exclusivamente en la naturaleza del crimen, con independencia del territorio en que se haya cometido, de nacionalidad del autor o víctima o cualquier relación con el Estado que ejerce esa jurisdicción. Esto significa que un Estado puede ejercer la jurisdicción universal, no solamente Argentina, respecto a un crimen cometido por un extranjero fuera de su territorio. Esta jurisdicción es muy diferente de los fundamentos de las jurisdicciones tradicionales, que suelen requerir algún tipo de relación territorial, de nacionalidad o de otra índole, entre el Estado que ejerce la jurisdicción y la conducta en cuestión. Se explica claramente entonces el basamento legal. En este sentido, la comunidad internacional ha planteado que ciertos delitos, entre los que se mencionan expresamente el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son tan graves que constituyen un delito contra el conjunto de la humanidad y por lo tanto todos los estados tienen la obligación de procesar a los responsables. Ello en estricto apego a lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos y los estatutos correspondientes. Siendo así, y considerando que el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, como lo dije al principio, que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional, se ha asignado un fiscal especializado en protección de los derechos humanos para que investigue las graves violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado argentino que reivindican el genocidio y que ejecutan políticas de represión en contra de las manifestaciones sociales y en los adultos mayores que exigen reivindicación y respeto a sus derechos. Obviamente que esta conducta desplegada por Javier Milei, presidente de Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de dicha nación, constituyen presuntamente crímenes de lesa humanidad referidos a exterminio y otros actos inhumanos de carácter similar
que causan intencionalmente grandes sufrimientos en contra de la población civil vulnerable de Argentina. Si no lo están haciendo la justicia argentina, porque no lo está haciendo, más bien está apoyando y aplaudiendo al gobierno criminal de Milei. Pues bien, conforme al artículo y lo previsto en el artículo 7, literales 9 y K del Estatuto de Roma, estamos nosotros abriendo esta averiguación. Por lo tanto, el fiscal especializado en materia de protección de los derechos humanos iniciará, conforme al principio de jurisdicción universal y el catálogo de derechos previstos y de delitos en el Estatuto de Roma, una investigación conforme al ordenamiento jurídico venezolano en contra de las precitadas autoridades. Y si el video no les quedó claro lo que aquí ha ido refiriendo, de un archivo de unas 400 fotografías, vamos a pasar algunas, muy pocas, que podrán ver en pantalla, que expresan este ataque masivo, sistemático, contra la población vulnerable de Argentina, particularmente ancianos, personas adultas mayores, jóvenes, inocentes que los han gaseado, les han lanzado perdigones, les han disparado, les han lanzado bombas, y lo único que ellos tenían o tienen para protestar es su propia expresión física. Aquí estamos viendo, repito, parte de lo que hemos ido acumulando, una investigación seria que va a tener trascendencia y va a ser sumamente referencial para los países de nuestra patria grande. Y será también un dedo acusador para la propia justicia argentina, que se lava las manos viendo cómo la represión policial de este supuesto heredero de Videla, de Pinochet, de Mussolini, vamos a ver qué dirá el pueblo argentino de esta iniciativa venezolana. Vamos a ver qué dirán los organismos internacionales, vamos a ver qué dirán. Pero esto que estamos haciendo es muy serio, repito, y así concluyo, yo diría en dos fases. El caso del robo brutal de un activo venezolano, donde hemos solicitado ya la respectiva orden de aprehensión a un tribunal competente en Venezuela en contra, repito, de Milei y la ministra Burlich, y este caso de crímenes de lesa humanidad que vinculan también al derecho internacional de los derechos humanos, donde también hemos iniciado una investigación. Muchas gracias. Bien, escuchaban a esta hora declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, y con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.